¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Me escuchas? Ah, sí, ¿me Aló, escuchas? ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Me escuchas tú? Sí, sí, te escucho. Aló, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya. Acabas de preguntar con quién hizo el nuevo pacto, ¿verdad? Claro, Dios con quién hizo un nuevo pacto. Ya, ¿Con Hebreos quién? capítulo 8 lo hizo con la casa de Israel y con la casa de Judá. Hebreos capítulo 8. ¿Y quién es la casa de Israel? ¿Quiénes vienen a ser la casa de Israel? Israel, pues, ¿quién más va a ser? La descendencia de Abraham, Habla de gente, claro, ¿no? sí. ¿Y quiénes vienen a ser esa gente? Te acabo de decir, la descendencia de Abraham, que también a su vez ejerce fe en Cristo como el Mesías, porque Jesús le dijo a los judíos que no se crean por ser simplemente descendientes de Abraham, todavía tenían que ejercer fe en él, en Cristo como el Mesías. Entonces es la descendencia de Abraham que tiene fe en Cristo el Mesías. Por eso que la Biblia habla también de un remanente. En el futuro, este remanente escogido por gracia, lo dice Pablo en Romanos 4 y en Romanos 11, va a ser salvo por el pacto que Dios tiene justamente con ellos y sus promesas. Muy bien. Claro, tenemos que creer en Cristo para, para pertenecer a ese pueblo, ¿no? Ya. ¿No? Porque es un nuevo pacto. Un pacto. Pero si Pero tú lees no. en el 9, ¿qué dice? ¿Qué dice en el 9? En el verso 9. Ya. Sigue leyendo. En Hebreos Sigue leyendo. 8. Claro, el texto que usted ha leído, pero Ya, ya. Voy a leer. Espera, espera. No tenía. Lo he recitado de memoria. Hebreos capítulo 8. Ya, vamos allá. Vamos a ver, vamos a ver. Ya, acá está. Ya. A ver, ojo que aquí hay una cita, está citando la escritura, ¿no? Estoy leyendo creo que en el verso 8, porque reprendiéndonos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ahora mira, viene día. lee con atención, ¿ah? No como el pacto que hice con sus padres, el día que Claro. los tomé de la mano Ajá. para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos Exacto. no permanecieron en mi No, pacto no. y yo me Claro. desentendí de ellos, dice el Señor. Muy bien, sí, dime, ¿qué quieres Ya, decir? sigue leyendo. Claro. ¿No? Y ahora, ¿con quién va a ser el pacto? Sigue leyendo. Ahí está la respuesta. Abajo, sigue leyendo. ¿Ya? Sigue Por lo leyendo. cual, este es el pacto que haré con Por la lo casa de cual. Israel después de Ajá. aquellos días, dice el Señor. Pondré mis Ok. leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el ¿Qué mayor de ellos. leyes, qué ley va a poner? Las leyes ¿Qué, del régimen nuevo. ¿Cuáles son? ¿Cómo que cuáles son? Las leyes del régimen nuevo, que es la ley del espíritu de vida, la ley ¿Cuál de una Cristo. ley? Ya, antes de Hay- responderte eso, te voy a leer bien el verso 9 y quiero que Ya, seas sincero con el texto, ya, porque dice que hará un nuevo pacto, pero mira ya, cómo dice el verso 9, ¿ah? ya. No como el pacto que hice con sus padres. Ahora, ¿qué traía ese pacto que hizo con sus padres cuando los sacó de la tierra de Egipto? ¿Qué traía? ¿No es acaso que traía la ley, las tablas, las Ya. letras escritas en tablas de piedra? ¿No traía eso el antiguo pacto? Es Pero el el tío. nuevo pacto dice que Ya, no es como el pacto que hice con sus padres, así que será diferente. No ya, son las mismas leyes, son compañero. otras leyes. ¿Sí me dejo ¿Cuál? entender? Ya, por eso sigue leyendo, sigue leyendo. Ya Sigue leí leyendo la todo, ya leí respuesta. hasta el verso 11, hasta el final. Ya dice que va a poner en su corazón, ya no escrito con tabla, dice, ¿no? ¿Sí? Claro. Sino en sus corazones. Bienvenido a la fe evangélica. En Eso su creemos. corazón. La ley en sus corazones. Claro, Ya no solo ya no escrito. el pacto antiguo, ya no el régimen Es un antiguo de solo la letra, sino el régimen nuevo del espíritu. Entonces ya no se trata de leyes, las mismas leyes escritas en tablas de piedra. Ahora la ley es de Cristo, que es la espiritual. ley del amor, amor al prójimo, amor de Dios que ha sido derramado en el corazón, dice por el Espíritu Santo, Romanos 5:5. Quiere decir que si Claro, no tenemos primero al Espíritu Santo, no tendremos claro. amor. Si usted no tiene amor, ¿cómo va a practicar, cómo va a dar amor?
Pero si Yo te primero tengo que respondo. salvarme para tener al Espíritu, no tengo amor. ¿Qué amor voy a practicar? ¿Cómo practicaré? Claro. Entonces Sí, tienes primero tengo razón. que recibir el Espíritu, ¿sí o no? El espíritu. Ya, Te ahora mira. respondo. Mira Te el verso respondo. 12. Ya, Ya, adelante, adelante. ya. Lee verso 12. Lee verso 12. Ya, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ya, escúchame. Antiguamente no existía el espíritu. No existía el espíritu. Todos ¿No eran existía el carnales. Espíritu? No, solamente existían a los profetas. A los profetas. Pero el A ver, pueblo, quiero entenderte. ¿No existía hasta esa ontológicamente o no se revelaba, me estás diciendo? solamente los profetas, Dios los revelaba. Ya, pero los profetas no hablaban inspirados por el Espíritu Santo. Por eso, pues te estoy respondiendo, entiende. Solamente los profetas, ellos tenían el espíritu de Dios. Ah, Más el ya. pueblo. Pero explícate Más bien, el- porque parece que estás diciendo que no existía el Espíritu, pues. no, para el pueblo. Para el pueblo. Solamente los profetas. Ya, adelante, adelante. Noé, Moisés, Jeremías. Dios lo alaba a ellos. Para que ellos entren al pueblo. Pues el pueblo eran carnales. Por eso no podían cumplir el mandamiento. Eran carnales. Entonces ellos pecaron contra Dios. Pecaron contra Dios. Y Dios desecha. Entonces, el nuevo pacto es el pacto espiritual. Dice Jesús, Una pregunta, ¿Abraham guardó la ley de Dios? ¿cómo? ¿Abraham guardó la ley de Dios? En el tiempo de Abraham, Abraham hablaba directo con Dios. Hablaba directo con Dios. Él Ya, cumplía los ¿Y en profetas tiempo de la ley Dios no hablaba directo con Moisés? directo con por eso pues los profetas, Moisés, Noé, ellos hablaban directo con Dios. Ahora, ¿Moisés cumplió la ley cabalmente? Como te digo, ahora en este tiempo, Pero para responde, pues, ¿lo cumplió o no cumplió Moisés? Moisés cumplió lo que Dios mandaba. Moisés ¿Cumplió cumplió Moisés lo que Dios mandaba. mandaba? ¿Y por qué no entró a la tierra prometida? Y entonces, ¿por qué Dios lo llevó a Moisés? No, pero ¿por qué no entró a la tierra prometida? Pero Dios lo llevó a Moisés. Porque el Sí, lo pueblo de llevó, Dios, dice, lo llevó, claro, porque tenía que morir, ya estaba claro, viejo, pero escondió el su, pueblo, escondió su cuerpo para que el claro, pueblo no lo idolatrara. Pero ¿por qué no ingresó a la tierra prometida? No me está respondiendo. porque la promesa no era para ellos. ¿La El pueblo promesa no. no era para ellos? Claro, pues. La promesa no era para ellos. El pueblo de Dios. Espera. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 5? Tú lo has leído, lo sabes de memoria, ¿no? Hincha. No, ¿No lo sabes? Llamó Moisés a todo Israel escucho. y le dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendelos y guardadlos para ponerlos por obra. Ya. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros, y nosotros involucra a Moisés y el pueblo que con él estaba. Con Israel. Hizo pacto con nosotros en Horeb. Con Israel. Mira, no con nuestros padres Sí. hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, los que estamos aquí hoy Claro. vivos, ¿no? Entonces, ¿era con ellos o no era con ellos? El pueblo desobedeció. El pueblo desobedeció. Por eso hizo un nuevo pacto. Claro, pero ¿cómo va a desobedecer si no era con ellos? Sí era con ellos. La promesa. Pues, por eso Dios dice en Hebreos, cuando tú estás leyendo, dice, haré un nuevo pacto. Porque Dios se ha hecho desentendido con ellos. Porque ellos nuestros padres Pero sí era la promesa desobedecieron, para ellos. pecaron. Pero sí era para ellos. No me digas que no. Pero pecaron. Ya, pero sí era Pecaron. para ellos la promesa o no. Lo pecaron. Ya, entonces estás Pecaron. aceptando que sí era para ellos. Muy bien. Ya, Pecaron. sí, ya, pecaron. está bien. Pecaron. Moisés Pecaron también ellos. pecó. Muy bien, Moisés también pecó. Ahora, Pero Dios- la generación de Josué que ingresó a la tierra prometida y que fue circuncidada en Gilgal, ¿pecaron Ya no, o no pecaron? Ya no, olvídate. Estamos hablando del ¿Por qué me nuevo voy a pacto. olvidar? Olvídate de Josué, Pero estás hablando de olvídate aquellos que no eran y que pecaron y por eso no ingresaron. Pero los que ingresaron con Josué, dime tú, sí ingresaron a la tierra prometida.
¿Y No, pecar no, o no no. pecar? Eso no era la tierra prometida. Olvídate. Ah, Esa, claro, esa porque que para ti es Josué. Perú, ¿no? Jerusalén es la tierra No, prometida. no es que sea Perú. No es que sea Total. Perú. Ya, ¿qué es Perú No, entonces? ¿Qué es no, no. Perú? ¿Qué es Perú? ¿Qué es Perú? No, escúcheme. El nuevo pacto que Dios hace es un pacto espiritual. Pondré mis leyes, dice, Ya. en su corazón. Porque dice el apóstol Pablo en ¿Qué Romanos leyes? ¿Qué leyes que pondrá la en su ley mano? es espiritual. Que la ley es espiritual. Habla el apóstol Pablo, el libro de Romanos. La ley es espiritual, dice, mas no carnales. Ya. Entonces, para poder cumplir la ley, tienes que tener el espíritu. Ujú. Y no, si no tienes el espíritu, no vas a poder cumplir la ley. Si tú lees libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 28, dice, quitaré tu corazón de carne, de piedra, y te pondré un corazón de carne, dice. Ajá. Y pondré mi espíritu, dice el apóstol, el profeta Ezequiel. Sí. Pondré mi espíritu. ¿Para qué? Dice, ¿para qué? Para que guardemos los mandamientos, estatutos, preceptos que yo te mando hoy. Si tú no tienes el espíritu, no vas a poder cumplir la ley. No vas a poder. Entonces la ley es perpetua, es para siempre, porque Dios es espíritu, ¿no? Y para poder cumplir la ley, tenemos que tener el espíritu de Dios. Y para tener el espíritu de Dios tenemos que creer. Si no crees, no, el Dios no te va a sellar con el espíritu. Efesios 1:13. O tú cómo recibes el espíritu. Máteme un texto. ¿Cómo tú recibes el Espíritu Santo? ¿Cómo recibo? Te pregunto. Efesios 1:13 dice, en él No, también no, no. vosotros habiendo ¿Esa es tu respuesta? oído, perdón, ¿Esa es tu respuesta? pero, Yo te pregunto. pero te No, estoy yo te respondiendo, pregunto. pues déjame terminar, te estoy No, respondiendo. pues, esa es tu respuesta. Ya, Ya. adelante, sí, dime, ¿qué me quieres decir? No, yo te pregunto. ¿Cómo tú recibes el Espíritu para poder cumplir la ley? ¿Cómo tú recibes el Espíritu? Recibo al Espíritu cuando me Ya. convierto al Señor por la fe en el Evangelio. ¿En qué texto dice eso? Te estoy citando Efesios 1:13. A ver, léele. Lo sé de memoria, por eso te estoy citando. Ya. Pues a Dice, ver, lee. en él también vosotros, habiendo oído el Evangelio, la palabra de vuestra salvación, o el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la posesión de la redención adquirida para alabanza de su gloria. Quiere Entonces, decir, quiere decir, cuando hermano, oímos, quiere decir, creímos, ¿qué pasó? quiere Fuimos. decir, hermano, que cuando crees, vas a recibir el Espíritu Santo y recién estarás en el nuevo pacto. La pregunta es, ¿qué palabra vas a oír? Ahí lo dice, el evangelio de vuestra Pero, salvación. escúcheme, la palabra, que es el evangelio, pero ¿qué evangelio o qué palabra tenemos que oír? Porque Jesús en el libro de San Juan dice, el que guarda mi palabra tendrá vida eterna. Pero cuando Jesús en ese tiempo predicaba, no existía Apocalipsis, no existían los demás textos. Entonces, cuando Jesús predicaba en ese tiempo, a esa gente que vivía en ese tiempo, Jesús qué ordenaba a esa gente que vivía? ¿Qué ordenaba? Porque él decía, si tú guardas mi palabra tendrás vida eterna. Yo pregunto, ¿no? Señor Jesús, pero si en ese tiempo no existían los demás textos, entonces, ¿de qué palabra usted hablaba? Pues yo te pregunto, tú en Efesios 1:13 dice, el que cree la palabra, dice, va a recibir espíritu, Dios va a sellar. Yo te pregunto a ti, ¿qué palabra tenemos que oír? ¿Qué palabra? ¿Los 10 mandamientos? No, yo te pregunto, yo te pregunto. No, pues yo sé que me estás llevando a un juego silogístico para terminar diciendo que la palabra que Jesús predicaba era la ley del Antiguo Testamento. Pero, Escúcheme. Tú me estás respondiendo con ese texto y yo te pregunto, hermano. ya, mira, te voy a responder. Ya, Te voy a responder. bíblicamente. Pero te voy a responder con Biblia, ¿está bien? ¿O te molesta? Ya. No, Ya, te voy a responder con Biblia. Mira, hago rapidito. Romanos, ¿ok? Pero presta atención, porque tú me acabas de decir que lo que te tenía en el tiempo de Jesús eran las escrituras del Antiguo Testamento, eran los profetas, prácticamente lo que tenían era la ley, y eso es lo que Jesucristo predicaba, y por lo tanto das la idea de que como que entonces no la palabra es del que de la Evangelio tiene que ver con guardar la ley.
me estás queriendo de alguna manera llevar a eso. Pero mira, vamos a ver esto. Romanos capítulo 1, mira, verso 1. Pablo, ya, escucha. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido, mira, antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y la comisión para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Ahora, explico brevemente. ¿Qué está diciendo Pablo? Que lo que él recibió como comisión ahora, el evangelio que está predicando, venía ya siendo anunciado en los profetas de las Santas Escrituras, o sea, en el Antiguo Testamento. Él anunciaba, o las Escrituras anunciaban a Cristo Jesús. Muy bien, ahora vamos al capítulo 3. Y mira lo que va a decir a continuación. No se puede esto llevar al oyente a un plano de querer guardar la ley cuando no era la idea del autor. Mira, dice así, Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mira, pero ahora, mira cómo hace ese cambio de tiempo, pero ahora, aparte de la ley, quiero que leas con atención la palabra, no dice juntamente con la ley, ni en la ley, sino aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aunque mira, testificada por la ley y por los profetas, sí, porque el Antiguo Testamento lo anunciaba, lo testificaba, pero cuando ya vino el tiempo de su manifestación, dice que se manifestó aparte de la ley. ¿Qué es lo que se manifestó aparte de la ley? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados como gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que sí, lo que dices tiene razón, que se exponía, se hablaba el Antiguo Testamento, con todo lo que involucraba el Tanaj, no solamente la Torá, sino el Neviín y el Ketubín, no solamente, hermano, la instrucción, sino los profetas, los salmos, todo. Jesucristo lo dijo en Lucas 24:44, todo eso hablaba de mí, daba testimonio de mí, escribía de mi muerte, de mi sepultura y de mi resurrección. Por eso toda la ley tipificaba y testificaba a Cristo. Ahora, cuando Cristo Jesús vino a manifestarse, según el evangelio que Pablo está predicando, dice que se manifestó aparte de la ley. Así que la ley lo anunciaba, pero cuando llegó su manifestación no se manifestó en la ley, sino aparte de la ley. ¿Sí me dejo entender? Ya, te respondo. Pero antes de que te responda ese texto, yo te respondo qué palabra predicaba Jesús. El libro de 1 de Juan, capítulo 2, verso 7, dice que el mandamiento antiguo es la palabra. O sea que Jesús siempre hablaba de un mandamiento de su Padre, dice. Jesús, si tú lees todo el Nuevo Testamento, toda la vida de Jesús, siempre hablaba de mandatos de su Padre. Hasta incluso hablaba del día sábado. El día sábado es un mandamiento, dice en el libro de Lucas. Entonces siempre era ordenanzas. Si tú lees todo el Nuevo Testamento de la vida de Jesús, siempre él hablaba de los mandamientos, de la ley. Inclusive él cumplía la ley. Él dio ejemplo a todos. Él obedeció, no vino a abrogar, sino a cumplir todo lo que su padre le mandaba. Y la ley de Moisés no es la ley de Moisés, sino es la ley de Jesús, porque dice en el libro de San Juan, dice que Moisés escribió de mí. Así es Jesús. Ya. Moisés escribió de mí. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, Jesús, llegado usted llegado en este tiempo, ¿qué ley o qué vamos a obedecer? Porque si el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, luchaba contra los pueblos porque era marginado, le querían destruir el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel todos tenían cabellera, todos tenían túnica, llegó Jesús igualito,
pelo, tenía su túnica. No sé si yo digo, ¿acaso el pueblo de Dios tenía pelo corto, andaban con pintado el cabello? No, ese no era el pueblo de Dios. ¿Dónde, en qué texto dice que ha sido destruido todo eso? Si eso es para siempre. Ahora, dices tú, aparte de la ley, Pero ¿qué llegó? Pablo era judío o no era judío, Pablo. Dice el libro de Romanos, yo soy judío, el activo de Benjamín. Ajá. Eso Y dice se el apóstol llamó Pablo. israelita en Romanos 10:1, ¿sí o no? Él es israelita y ha sido Ya. siempre hasta ¿Y su por qué él muerte. dijo que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Y ese es otro punto. Te respondo a lo que Pero tú por dices. otro punto, tú me estás diciendo que los verdaderos judíos tenían el pelo largo. Pero Ahí ¿por te qué dice respondo. que es deshonroso al varón dejarse crecer el cabello? Ya. Yo te respondo, pero déjame responder a lo que tú has leído aparte de la ley. No, ese para responder está algo No, cortito, nada más. no, Pero no, no. sigamos en el tema, No, sigamos no, en no, el no, tema. no. Es que lo vamos a hacer una chanfañita. Claro, pues, pero es que tú Te has metido esa respondo. feñita, porque tú hablaste del cabello largo y todo eso, ¿sí o no? No, porque ese es el pueblo de Dios. Yo te Ah, digo que todo eso es el pueblo de Dios. no. Entonces, ¿Pablo tenía porque, corto o largo el cabello? escúchame, te voy a responder a lo que tú dices en Romano que has leído aparte de la ley. ¿Qué llegó aparte No de la sabía ley? si era calvito, era calvito. Aparte de la ley llegó el Espíritu. El Espíritu. Ya. Dios, en el tiempo de Jesús, en el tiempo del apóstol, en la fiesta de Pentecostés, ha sido derramado el Espíritu Santo. Y dice, vayan y prediquen. Todo aquel que cree, dice, va a ser sellado por el Espíritu. Porque la promesa es para ¿Ya? todos. Sí. No, no, no son para los judíos, son para todos. Ahora, yo siendo Dios, o yo siendo Jesús, el Hijo de Dios, tuvo el Espíritu. ¿Para qué? Para que cumpla la ley, pues. No es para que esto va a cumplir, esto no va a cumplir, esto sí, esto no, 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 ¿Pero no, qué no. ley? ¿Pero qué ley? ¿Qué ley? La ley de Moisés. Ahora, ¿no, La no ley que de- no era la ley de Moisés? Porque Jesús, porque dice A ver, a Jesús, ver, a ver, a ver. ¿por ¿Es qué la no ley crees de en? Dios o la ley de Moisés? ¿Qué ley debemos cumplir, mi estimado? Te respondo, en San Acabas de Juan, decir la ley de Moisés. sí. Pero si me dijiste antes que no es la ley de Moisés. No, 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 no. Es la ley de, escúcheme. Moisés escribió de Jesús. Ya, pero ¿es Entonces, la ¿la ley ley de de quién Moisés, es? sí o no? ¿Es ley de Ya, Moisés pues, o no? la ley Me de estás Moisés es igual, confundiendo, es me la ley estás de confundiendo. Jesús. Es igual, es Igual. igualito, es igual. Ya, es igual. Muy bien, ya, vamos a Yo te es digo, igual. Ahora, yo te voy a claro, responder con un pasaje, otro pasaje, ¿ya? Para ya, seguir, ya, mira. ya. Me acabas de decir que en la ley había mandamientos, cultos, ordenanzas. Muy bien, qué bueno que has mencionado eso. Mira, Hebreos capítulo 9 dice lo siguiente. Ya, Dice así, verso 8. Dando el Espíritu Santo a entender, y ahí está el Espíritu presente en el Antiguo Testamento, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es, mira, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, mira, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto, ya que consiste solo de qué, de comidas, bebidas, diversas abluciones, ordenanzas, mandamientos acerca de la carne, impuestas para siempre, no, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, no impuestas para siempre, sino solo hasta el tiempo de reformar las cosas. 11. ¿Cuándo llegó ese tiempo? El verso 11 lo dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y ahí está. Aquí te lo está explicando con manzanitas, hincha. Si tú no entiendes esto, ya no sé cómo vamos a entender. Te está diciendo que el Antiguo Testamento, con sus ordenanzas, sus mandamientos y todo lo que se practicaba, eran símbolo que anunciaban a Cristo. Pero una vez que viene Cristo, ahora Cristo sí nos lleva a la plenitud. Él es la realidad, lo verdadero. Lo anterior solo era una representación, nada más. ¿Cómo es que vamos a querer vivir en la representación y no en la realidad?
¿Tú quieres vivir en la sombra o tú quieres vivir en la luz? ¿Quieres vivir en la figura o quieres vivir, hermano, en lo real y lo verdadero? Entonces creemos que Cristo Jesús vino siendo la verdad, no una figura de la verdad, sino la verdad. Entonces, lo que tú tienes en el antiguo pacto con todas sus leyes y ordenanzas eran sombra de la verdad, eran figura, era simbolismo. Y hermano, la escritura no puede ser quebrantada. Tienes que aceptar lo que la Biblia está diciendo. Muy bien. ¿Te respondo? Amén, amén. Responde. Ya escúchenme. En el libro de Jeremías dice, yo no mandé a mis padres, dice. Yo no le mandé a mis padres a hacer la ofrenda y holocausto, dice. Dios no mandó a sus padres, no mandó. Sino era una sombra para el tiempo venidero, dice el libro de Hebreos. Una sombra para el tiempo venidero. Ahí no dice que no va a hacer, sino dice una sombra para el tiempo venidero, para los últimos tiempos. Yo pregunto, Señor Jesús, si llegado usted se rompe toda la ley, las ofrendas, los machos cabrillos, lo que se ofrecía antes, los tortos, que existían antiguamente. Entonces, ¿usted por qué mandó ofrecer, no? Cuando dice, vaya y presenta al sacerdote y haz tu ofrenda, dice, cuando lo curaron a un leproso, creo que lo curó Jesús. Vaya, preséntate al sacerdote y haz tu ofrenda y no lo digas a nadie. Pues yo pregunto, ¿en qué momento se rompe, en qué momento se cumple lo que usted dice? Que ya no machos cabrillos, que no. ¿En qué momento se cumple? ¿Cuando muere Jesús ya? ¿O cuando Jesús te da en vida? Porque Jesús mandó a hacer ofrenda. ¿Mandó a hacer qué? Porque Jesús, cuando en el libro de Mateo dice, cuando curó a un enfermo, dice, preséntate al sacerdote y haz tu ofrenda. Claro, sí. Ya, entonces, yo te pregunto. Estaba diciéndole a alguien que estaba en la ley. Claro que sí, no hay ningún problema. Pregunto, entonces, muerto Jesús. Dime tú, ¿cuándo Pablo mandó a la iglesia, a nosotros los gentiles, a sacrificar animales? Dame un pasaje. Un pasaje me basta un pasaje. No, primero tú respóndeme lo que te he dicho. Ya, ¿cuándo se cumple lo que usted dice? En ese texto que usted me ha leído, ¿sí? Dice, porque Jesús, cuando Jesús estaba vivo en ese tiempo, él mandaba hacer ofrendas, holocaustos. Porque él dijo, preséntase al sacerdote y haz tu ofrenda. Dice, así le mandó. Y también le mandó, cuando Jesús nació a los 8 días, no presentaron 2 tortas, se hicieron a la fiesta de Jerusalén. Bueno, a la fiesta de Pascuas. Yo te pregunto, lo que el texto que usted dice, que ya no ofrenda, ya no holocaustos, ¿cuándo se cumple? ¿Cuando Jesús está vivo o cuando ya murió? Cuando muere. Te lo pongo con un pasaje, ¿está bien? Ya. Sigamos en Hebreos capítulo 9. Dice así, verso 24. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, otra vez era figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, o sea, de animales. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, mira, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Porque la ley, mira, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de la sustancia, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Por qué? Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. En cambio, Cristo Jesús, la sangre de Cristo fue ofrecida solo una vez. ¿Por qué una vez? Porque una vez es suficiente para quitar el pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la sangre de los sacrificios de los animales no pueden quitar el pecado. La idea es,
Si Cristo Jesús vino y ya ofreció el único sacrificio que es capaz de quitar el pecado, ¿por qué usted tendría que estar en los sacrificios anteriores que nunca pueden quitar los pecados? ¿Para qué? ¿Por qué razón? Si eso solo anunciaba el sacrificio de Cristo que estaba por venir y Cristo ya vino, quiere decir que esos sacrificios ya cumplieron su propósito de anunciar, de tipificar, ya fue cumplido. ¿Por qué habría que seguir guardándolo, Señor? No tiene ningún sentido eso. Ya te respondo. Te respondo. Pregunta. Cuando Jesús estaba vivo, en la última cena con sus apóstoles, Él tomó, dijo, esta es mi sangre, que quita el pecado del mundo. Jesús habló. Esta es mi sangre, dice. Y Jesús estaba vivo y tomó algo y dijo que esta es mi sangre. Ahora se ha vuelto católico. No, no, no. Eso es lo que dice Jesús cuando Ya. en la fiesta de Pascua. Eso es lo que No Jesús. me respondiste la pregunta que te hice, ¿ah? Ya, sigue, sigue. No, a eso voy. A eso voy. A eso voy. ¿Qué sangre, qué tomó Jesús para que diga que esta es mi sangre? Que quita que quita el pecado. Ese es el del nuevo pacto. La sangre. Tomó el vino. ¿Era el vino lo que tomó Jesús en ese entonces? Ya, tomó el jugo de uva, como quieras llamarle. No, 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 no. Y No, tomó ¿qué? el vino, dijo. Y tomó el vino. Ya, tomó el vino. ¿Qué más? Ya, dice, esta es mi sangre que quita el pecado. Dice. Cuando Jesús en la fiesta de Pascuas, Él mandó a uno de sus discípulos que vayan y cogen un cordero, dice, ¿no? Para celebrar la fiesta de Pascuas. ¿Sí? Ya. Entonces, en ese tiempo, cuando Jesús toma el vino, Él tomó su sangre del cordero. La sangre del cordero, dice. La sangre del cordero. No es que ya tomó vino o no es ¿Dónde dice que tomó la sangre del cordero? ¿Dónde? ¿Dónde? Muéstrame la cita, por favor. En ese tiempo, bueno, mira, ese texto no recuerdo muy bien, pero Él tomó la sangre del cordero en ese tiempo que quita el pecado. Entonces yo pregunto, Señor Jesús, si usted muere, entonces ¿por qué los apóstoles seguían haciendo fiestas? Oye, ¿Por qué? ¿me estás diciendo que en la copa había sangre del cordero y él les dio a beber sangre de cordero? La palabra beber está en hebreo. Si tú lo ciclas a castellano, es ¿Hebreo? expiación. Dios ha espiado en ese tiempo. Le ha espiado a todos los apóstoles. No, no, no. A ver, vamos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando se celebraba la Pascua, el cordero de la Pascua, ¿bebían su sangre? Espiaba. ¿Sabes lo que estás hablando? ¿Tú sabes que para el judío era abominación beber la sangre, era prohibido por la ley beber la sangre? Estoy diciendo que es espiaba. Espiar no es ingerir. Pero estás diciendo que Jesús dijo, esto es mi sangre y tomó la sangre del cordero. Pero dice la Biblia que lo dio en una copa, bendijo la copa. Pablo en Corintios 11 dice que bendijo la copa y les dio a beber de la copa. ¿Bebieron ellos la sangre del cordero? ¿Sí o no? La palabra beber está en palabra hebreo. Si tú lo dices castellano es expiación. Los evangelios no fueron escritos en hebreo, señor, en griego. En griego, pero traducido es expiación. Jesús ha expiado a todos los apóstoles. No es que ha ingerido. La bendijo y le dijo expiación, expíen. ¿Cómo esto tiene sentido? La palabra beber en ese tiempo. ¿Cuál es la palabra en el original? Dime, ¿cuál es esa palabra? Espiar. En ese tiempo Jesús espió a sus apóstoles. Espió. Pero ¿cuál es la palabra? Dime la palabra griega. ¿Cuál es la palabra? Beber. No, no es que han ingerido la copa. En el griego. Dice, cuando Jesús dice beber, la palabra beber no es que los apóstoles han ingerido la sangre. No me estás vacilando, ¿ah? No estás hablando aquí con cualquier neófito. Tú me estás hablando de hebreo, de griego. Dime cuál es la palabra en el original. ¿Tienes un interlineal por lo menos? Pero traducido a latín es expiación. ¿Cómo que traducido al latín? Dios mío. Señor. Pero si en ese tiempo, yo te pregunto, si Jesús en ese tiempo toma la copa, y imagínate que es vino, si Jesús prohíbe tomar vino,
Dice en el libro de Efesios 1:15, es prohibido tomar vino. Entonces, ¿qué tomaron en ese tiempo? ¿Qué tomaron? Yo te pregunto a ti. ¿Qué tomaron? ¿Jesús prohíbe tomar vino? Dice en el libro de Efesios, dice, prohibido tomar vino. No, dice, no os embriaguéis con vino, y eso lo dijo Pablo. Pero Jesús Ya. en las bodas de Caná, ¿acaso no convirtió el agua en vino? Pero él no tomó. No, no siento Él que no tomó. tomó. No Él siento no- que él- tomó. Pero él no bebió te vino. estoy diciendo, Mira, ¿acaso él prohibió tomar vino si él mismo convirtió el agua en vino para que los demás beban? ¿Cómo lo prohíbe? ¿Quién es? Pero él no bebió vino, hermano. No, te estoy diciendo, él lo prohibió. Dice en el libro de Efesios, está prohibido tomar En vino. capítulo 5 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Pero también el mismo autor Pablo en Timoteo capítulo 5 dice, ya no uses agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Ah, Entonces, por eso. No ingiere. No ingiere. ¿cómo no ingiere? ¿Y de qué manera se bebe el vino sin ingerirlo? No. Dice, no uses, sino usa vino para tu estómago. No es que haya ingerido tomar vino. No, encima. Ah, o sea, se frotaba el estómago con vino. No, porque en el Nuevo Testamento no dice que tenemos que tomar vino, sino ahí prohíbe el vino. Los apóstoles no tomaban vino, no ingerían vino. Y dime Muestra tú, un texto- en Corintios un texto- 11, en Corintios Ya, ¿qué dice? 11, cuando se habla de la cena del Señor, ¿por qué dice que algunos se embriagaban si no era vino? Lee ese texto. Acá está el texto. Lee. A ver, 1 dice? Corintios 11, vamos a ver. A ver. Dice el verso 20. Ya. Cuando os reunís, pues, tratando de la cena del Señor, dice, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Cómo se Esto embriagan no es si no usan vino? Esto no es la cena del Señor. Lee de vuelta. Claro. Lee de nuevo. Lee de nuevo. Otra vez. Ya. Esto, cuando reunís, esto no es comer la cena del Señor. No es comer la cena, sino, Claro. si no es, ¿viste? Ya está separando. Sí. Yo no niego eso, pues, a diferencia yo no niego el texto. Pero Lee con lo que sí atención. está pasando es esto. Lo que está pasando es que Lee se está con reuniendo la iglesia y están a punto de Lee. tomar la cena del Señor. Están celebrando la Pascua, celebrando la cena del Señor, simbólicamente. ¿Y qué están usando? ¿Qué están usando? Dime. Ahí dice, esto no es la cena del Ah, pero Señor. ¿qué están usando? ¿Qué están usando? Está negando. Si no, al negar, está separando. Lo que ustedes Ya están está comiendo, bien. están embriagando. Sí, Se están embriagando. Ya, pero ¿por qué se embriagan? ¿Por qué ¿Quiénes se embriagan? están embriagando? Porque no es lo que Dios manda. Claro. Ahí dice, no es lo que, por eso, pues, lo que no es Claro. lo que Dios manda, por eso se Pero a están eso voy, embriagando. pero a eso voy. Entonces, vayamos. ¿Por qué se embriagan? ¿Por qué se embriagan? No. Dime. Porque están comiendo algo lo que Dios no manda. Lee con atención. Está separando. ¿Quiénes se embriagan? Los que no están comiendo lo que Dios manda. Ya, escúchame un ratito. Esto no es la Y cena del entonces, Señor. cuando Pablo le dice así, Ya. cuando Pablo le dice, ¿no? El que come de este pan y bebe de la copa. Cuando Pablo dice que de la copa y que beban de la copa, porque más adelante le dice, pruébese, verso 28, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Cuando dice beba de la copa, ¿qué deben beber? ¿Qué estaban bebiendo? Tú estás respondiendo, yo no sé. Dime tú, ¿qué estás bebiendo? No, te estoy preguntando, por eso. No, ¿Qué está, no sé. porque tú me dices que No. era prohibido tomar vino. Pero Ya, entonces, no sé. Respóndeme, ¿qué había en la copa? No sé, me hace culpa, no sé. Tú respóndeme, ¿qué había en la copa? Porque al había decirme vino, tú sabes. había vino. Pero, a ver, había vino. ¿en qué texto fundamental es que había vino? ¿En qué momento Pablo les dice, no usen esto y usen aquello? En ningún momento. Simplemente dice que cuando beban de la copa, la beban ¿Qué dignamente. había en la copa? No habla ¿Qué del había en la elemento, sino habla de que lo beban dignamente. ¿Y qué era dignamente? Que ellos disciernan y respeten lo que representaba, que era el cuerpo del Señor. Y eso es claro en el contexto. Ahora, decir entonces que el Señor no usaba vino si no fue la sangre del cordero no tiene ningún sentido. Pero mira, dándote el beneficio de la duda, ¿ya? Aceptando tu argumento. Porque efectivamente los evangelios registran que se comió el cordero.
porque eran judíos y estaban celebrando la Pascua. Pero aún así, si el Señor hubiese tomado la sangre del cordero y hubiese dicho, esta es la sangre, no es que, no es que ha espiado, ¿entiende? Ya, Ha espiado. está bien. Pero aún así, eso hubiese sido la sangre de un cordero. Igualmente, solamente era figurativo. No vas a pensar que la sangre del cordero era literalmente la sangre de Jesús, porque ahí sería descabellado. Igualmente está representando lo que él iba a hacer en la cruz. Iba a derramar su sangre en la cruz. Y justamente, mira lo que dice 1 Corintios capítulo 5, verso 7. O sea, antes de hablar de la cena del Señor, Pablo le dice así a los corintios. Le dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, ¿quién es? Dice, Cristo. Esa Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que no importa si era vino o era sangre de cordero, igual eran elementos representativos que nos llevaban a Cristo. Ahora estamos en Cristo, Él es nuestra Pascua, en Él se cumple ya todo lo que se simbolizaba en el Cordero Pascual. Cristo es nuestra Pascua y no dice que está siendo sacrificada, sino ya fue sacrificada por nosotros. O sea, Cristo ya satisfizo eso, ya lo cumplió. ¿Por qué tú tendrías que estar haciendo algo que Cristo ya cumplió? Claro, Cristo ya cumplió al pagar nuestro pecado. Cristo ya cumplió, por Él murió. Por Él, como dice en el libro de Corintios, por uno entró el pecado, escúchame, por uno entró el pecado, que fue Adán, ¿no? Por uno entró el pecado y por uno salió el pecado. Pregunta, ¿qué pecado entró? ¿No? Adán, ¿qué cometió? Para que venga Cristo y por ese pecado Cristo murió. Pero a partir de ahí, no dio el diezmo. A partir de ahí, el pecado sigue vivo. El pecado sigue vivo. La pregunta es, ¿cómo conocemos el pecado? Por la ley. Porque necesariamente tiene que existir una ley para conocer el pecado. ¿Desde dónde dice que la ley ya no? ¿Pero qué dice Romanos 2.12? ¿Has leído? A ver, lee. Vamos a ver. Romanos capítulo 2, verso 12, dice así, mira. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, ¿qué dice aquí? Que hay gente que no recibió la ley y que no estuvo bajo la ley, pero pecan sin la ley y además, sin la ley, perecerán. ¿Claro o no claro? Ya, ¿te respondo? ¿Ya? Ya. ¿Qué prefieres tú? ¿Estar bajo la ley o estar sin la ley? ¿Qué prefieres tú? Porque mira, escúchame, lo que tú estás leyendo habla en dos sitios, dos lugares estás partiendo. Los que están sin ley perecerán. Así es. Perecerán. Pero los que están con ley van a ser juzgados. Pregunto, ¿la gente prefiere ser juzgado o prefiere ser aniquilado? Te pregunto a ti, ¿dónde estarías tú? ¿Con ley o sin ley? Ahora, muy bien. ¿Te respondo? Ajá. Ya. Brillante lo que has hecho, ¿eh? Está muy bueno. Pero lo que se propone, si logísticamente en el capítulo 2, se responde en el capítulo 3. Porque lo que está haciendo Pablo es acusar tanto al que está con la ley como al que está sin ley, que ambos perecerán. Ojo, no dice que el que está con no, ambos no confundas. Serán juzgados. En los términos que tú quieras. Por la ley serán juzgados. No es que yo quiera, si no tienes que la gente se entender. Ya lo que está con la ley serán juzgados, ¿sí o no? Ya. Tendrán su oportunidad, tendrán su abogado, los que están con ley. Ya, los que están sin ley no van a tener abogado. No van a tener abogado. Pero ¿qué es lo que dice en el capítulo 3? Ya te escucho. Verso 9. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. No importa si serán juzgados o no, están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora dime tú. Ya, claro, te respondo. yo prefiero ser juzgado por la ley, pero si no hay ni uno que pueda cumplir la ley, dice, aún los que están en la ley, ni uno solo se presenta delante de Dios justo, bueno, no hay ni uno que cumpla cabalmente. Ahora,
¿de qué te sirve presentarte al juicio con la ley si igual por la ley serás juzgado y serás condenado porque no hay ni uno solo que pase la prueba? Te respondo. Ujú. Ya te respondo. Mira, los que están sin ley, voy a repetir, ¿no? Para poder entender. Los que están sin ley van a perder, van a Sí, morir. sí. Ay, Pero no, mentira. no significa que no, no Escúchame, están sin juicio, ojo, porque en el capítulo 2 dice escúchame. que sí son enjuiciados en sus razonamientos y conciencia, así que sí caen bajo juicio también, ¿ah? ¿Cómo a ver? ¿Cómo? ¿Los que están sin ley van a estar en juicio? Claro. ¿Qué? A ver, ¿dónde dice todo? Voy a No, ver, no, Romanos a ver, 2. A la prueba me remito. Muy bien. ya, Dice así, ya. verso 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, postrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Mira, en el día en que Dios juzgará, ahí está el juicio, juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y ahí está. Sigue adelante. Juzgará a los gentiles. Ya, Claro. escúchame, Y serán juzgados también, ¿te das cuenta? escúchame. Solamente van a ser juzgados los que están bajo la ley, porque ahí dice Romanos 2:12, lo que tú has leído. Los que están con ley serán juzgados. Pero Los que están también he sin leído ley, el 14 al 16. ¿O no crees esa parte? los gentiles, dice los gentiles van a pecar. Son Sí, pero pecadores. también Es dice que igual. serán juzgados. También dice que serán juzgados. ¿Sabes lo que dijo Pablo en Hechos 17:31? ¿Te acuerdas? Pablo, 17, a ver, a ver. Hechos 17:31. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haber levantado de los muertos. Juzgará al mundo. ¿Ahí acaso no se incluye entonces los gentiles también o aquellos que estaban sin ley? ¿No juzgará Dios a todos los hombres? ¿No dice Apocalipsis que juzgará incluso a los vivos y muertos? Pablo lo repite en Timoteo también. ¿Acaso no juzgará entonces el Señor a todo el mundo? Mira, bueno, te voy a repetir. Los que están con ley serán juzgados, dice. Y todos los que están con ley van a tener un abogado. Porque solamente hay un justo, dice en el 1 de Juan. Solamente hay un justo, que es Jesucristo, dice. Que es nuestro abogado. ¿Quiénes van a tener abogado? Los que están con ley, los que están bajo la ley. Ellos van a tener abogado. ¿Y Los que cómo están los sin ley, gentiles pueden hacer lo que es de la ley si no tienen ley? los gentiles van a conocer la ley. No. Los gentiles son los Dice, pecadores. mira. Dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Esto dice, aunque no tengan ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Cómo es que ellos pueden hacer lo que es la ley si no tienen ley? Por naturaleza, lo que está en la ley. Por naturaleza. Por Claro. ejemplo, te doy un ejemplo. Te doy un ejemplo. El que no conoce la ley, un ratero, roba, está infringiendo la ley. Al que conoce, sí. Él está pecando. Por naturaleza. Por naturaleza, hacen lo que está en la ley. Roban, pecan, violan. Por naturaleza. Lo que no, yo sé. El que conoce la ley dice, él cumple, él hace la ley por naturaleza. Pero no es que él sepa. No es que él sabe. sepa la ley. No es que Claro. sepa la ley. Pero No es- eso por estamos eso. diciendo justamente. Por eso. Solamente va los que están bajo la ley, que van a tener un juez, como dice el libro primero de Juan, Jesucristo. Solamente hay un justo. ¿Y la ley para quién fue puesta? ¿Para el justo o para el injusto? Para Te el pregunto. injusto. ¿Tú eres pecador? ¿O yo soy pecador? Las leyes son para los pecadores. Ajá. Las leyes son para ellos. Solamente hay un justo, que es Jesucristo, que para él no hay ley. No hay ley, porque él es la ley. Entonces la ley necesariamente tiene que existir, hermano. Digo, sí, Ya. para ser juzgados. Pero Para ¿en qué tener, momento yo para he dicho tener que la ¿cómo se ley llama? Un no abogado. existe? Para Creo ser que justificados. no has Para entendido mi tener, argumento, no has entendido mi postura.
porque yo no creo que la ley ha sido abolida. Yo nunca he dicho que la ley ha sido abolida ni que no está vigente. La ley existe y por la ley Pero serán condenados los impíos. Lo he dicho claramente. En ningún momento he dicho que la ley deja de ser vigente o que ha sido abolida. ¿Me escuchaste decir eso? Por eso yo te pregunto, la ley, si no está abolida, como tú dices, no está borrada, si existe para siempre, pregunto. No, yo no he Esa dicho ley, que- No estás entendiendo mi argumento. Lo que yo he dicho, ojo, a la luz de las Escrituras, es el que ha sido redimido por Cristo ha muerto a la ley. Eso lo dice la Escritura. Si quieres te lo leo. Nosotros hemos muerto a la ley. O sea, la ley no muere. Nosotros morimos a la ley y ahora somos de Cristo por la fe. Entonces, la ley no tiene vigencia sobre aquel que ha sido expiado, redimido, propiciado, regenerado. Ahora esta persona es una nueva criatura que no tiene ninguna relación con la ley porque hemos muerto a la ley. La ley no, la ley sigue vigente. Y la ley es para los impíos, los transgresores. La ley condenará, la ley matará a los hombres. Muy bien, pero no a nosotros que ya hemos sido justificados de la ley y redimidos de la condenación de la ley. ¿Sí me captas? ¿Sí me ¿te respondo? entiendes? ¿Te ¿Sí respondo? me entiendes? No, pero ¿me entiendes primero lo que he propuesto? Ya, pues te respondo, pues. Ya, muy bien, adelante. Ya. Si es cierto lo que tú dices, si es cierto lo que tú dices, entonces yo acepto a Jesús, yo acepto a Cristo, como tú dices, ya no estoy bajo la ley. Soy perfecto, soy justo, ¿Sí? Soy ya no justo, peco, soy ya no perfecto, voy a pecar. soy santo y no practico más el pecado. Sí. ¿Te saco los O sea, versos o no te saco o sea los que versos? dice, hay un texto, dice, el que dice yo no peco, el tal es mentiroso. Ah, ya, te respondo entonces. Vamos allá. Mira, yo te estoy diciendo, te voy a responder. Tú Ya, dices, te voy a responder eso el que que me acaba de acepta a decir Jesús, Cristo, pues. el que acepta a Cristo dice que ya no está bajo la ley. Entonces, como dice en Timoteo, la ley son para los injustos, para los pecadores. O llegado Cristo, ya no estoy bajo la ley. Entonces, yo soy perfecto, no peco. ¿Sí? 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 ¿Tú no pecas? No. Su mano, queda. Queda, mano, queda. Nos vemos, hermanito, nos vemos. Escucha, Nos vemos, te voy a no responder pecas. con ¿Cómo no vas a pasaje bíblico. pecar? Te voy a responder con Biblia. ¿Está bien o no? ¿Cómo no vas a pecar? Todo. Te respondo con Biblia, ¿sí o no? No te vayas, pues. Ya, mira, 1 de Juan, ¿ya? El verso que tú citaste está en 1 de Juan capítulo 1, verso 10. Pues, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Eso es lo que tú querías decir, ¿sí o no? No, eso es lo que tú das a entender. No. Ese es el verso que me citaste, me refiero, ¿no? Si decimos que no hemos pecado, Claro, porque le dice que hacemos tú, al mentiroso. aceptando a Cristo, yo soy perfecto, ya no peco. Muy Yo bien. digo, ¿qué? Pero Primero, eso no es voy a bíblico. explicar. ¿No es bíblico? Ah, mira. Ya. Te voy a leer esto. El capítulo 3, verso 6. Mira, lee con atención. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Lo estoy diciendo yo o lo dice la Biblia? Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca, mira, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora, yo quiero responderte a lo que me citaste en el capítulo 1, verso 10, cuando dice, si decimos que no hemos pecado, ojo, no está diciendo si decimos que practicamos o no practicamos el pecado, sino dice, si decimos que no hemos pecado en tiempo pasado, porque éramos pecadores, hacíamos el pecado, pero ahora hemos sido redimidos del pecado en tiempo presente. Segundo, el apóstol Juan está marcando diferencias entre que él decía ser enviado de Dios, porque en el capítulo 4, en el capítulo 2 dice, muchos falsos profetas han salido por el mundo, y no creáis a todo espíritu. Habían falsos maestros. ¿Cómo identificaban a los falsos maestros? Fácil, por su doctrina y por su práctica. En cuanto a su doctrina, la corriente gnóstica enseñaba que ellos estaban en un nivel superior en la que no pecaban por sus propios esfuerzos, méritos o destellos. Por eso, una manera de identificar a los falsos maestros era que ellos confesaban no tener pecado en sí mismos. O sea, ellos mismos eran santos de manera intrínseca. Y eso era una herejía.
Pero lo que hacían los verdaderos siervos de Dios era confesar su pecado a Dios y ahora tienen propiciación en Cristo y son hechos justos y perfectos ante Dios mediante el sacrificio y la ofrenda de Jesucristo. Por eso, llegando al capítulo 3, dice así: todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora mira, verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel, esto no deja fuera a nadie. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y ahí está justamente lo maravilloso del milagro del nuevo nacimiento. Aquel que es nacido de Dios es una nueva criatura. ¿Y cuál va a ser la evidencia? Que no practica más el pecado. Entonces, verso 10, sentencia: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Son dos tipos de hijos: hijos de Dios, hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, que dice, no es de Dios. Claramente, el que sí es de Dios, el que sí nace de Dios, amado, no practica el pecado, no peca más. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él, esa nueva naturaleza, el Espíritu Santo. Todo lo que recibe Dios permanece en él, y dice, y no puede pecar. Y ahí está lo maravilloso de la transformación, la regeneración en Cristo Jesús, que, como dice Ezequiel, tú lo leíste, ahora ha cambiado su corazón de piedra, corazón de carne, sensibilidad, la morada del Espíritu Santo en su vida. Por eso es que él no puede pecar. Por eso la marca distintiva de un verdadero hijo de Dios es que no vive en el pecado más, no practica más el pecado. Entonces, ¿estoy hablando yo o es lo que la Biblia está enseñando? Ya te respondo. Amén. Todo aquel que te esté escuchando, todo aquel que te escucha, tú eres mejor que el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo decía en el libro de Filipenses, ojalá Dios me tenga presente, dice. Ojalá Dios. Ni aún, ni ese. Léelo bien. ¿Dónde está citando? ¿Qué cita está citando? Filipenses dice, ojalá Dios me tenga presente, porque ya había terminado su camino de predicar, porque ya estaba sentenciado a morir. Te voy a leer Filipenses. Déjame responderte. Sigue, pero yo te voy a leer Filipenses. Sigue. Ya. Ni aún el apóstol Pablo dice, ojalá Dios me tenga en cuenta, dice, ¿no? Ojalá, dice. Entonces, siendo un apóstol, no se creía ser salvo. Entonces, si tú dices, yo ya no peco, soy perfecto, soy santo, o sea, tú eres salvo. Aquí tenemos presente a un Dios. Pero no, soy salvo, hombre. Claro. Y al decir no pecas, entonces yo pregunto, dice, todo aquel que ha conocido, no como tú, ese texto has leído, ¿no? ¿Sí? Todo aquel que ha conocido, no peca, ¿no? ¿Cómo? Que le ha conocido. Le ha conocido. Pregunta, ¿tú le has conocido a Jesús? Claro. ¿Cómo lo conocemos a Jesús? ¿O cómo lo conocemos a Él? ¿Cómo? Por medio del Evangelio y su Santo Espíritu. Conocerlo es verlo. ¿Lo has visto? Claro. ¿Lo has visto, Jesús? ¿Quieres que te muestre o no? Yo te respondo, te voy a responder con Biblia. No te voy a responder de mí. ¿Cómo conocemos a Jesús? ¿Cómo lo has conocido? Ya te dije, por medio del Evangelio. Lo dice la Escritura. ¿Quieres que te lo muestre o no? Ya, te escucho. A ver, ¿escucha o te lo muestro? Sigue, pues si me preguntas yo voy a tener que responder. Por eso mejor habla tu argumento y después yo te respondo. No, ya te pregunto. Vayamos al conocer, porque dice, todo aquel que ha conocido, dice, no peca. Ya. Pregunta, ¿cómo conocemos a Dios? ¿Cómo lo conocemos? A ver, ¿yo hablo o tú hablas? Me estás confundiendo. No, quisiera saber, Pero yo te dije, lo conocemos por medio del Evangelio. ¿Dónde dice? También tiene una relación, una comunión. ¿Dónde dice? Por ejemplo, Segunda de Corintios capítulo 5, por ejemplo. Vamos allá. ¿Lo has visto? Dice, al conocer, ¿lo has visto? No. Conocer no necesariamente es ver.
Por ejemplo, Entonces, Jesús dijo, bienaventurados los que aún sin ver creen. O sea, para creen, creer, porque no para conocen. No, conocerle, no, no, para no. amarle, Una no es cosa es necesario. creer. No, no, Ya, no, no, mira, no. No ya te confundas. lo Una muestro, te lo cosa es muestro. creer, una cosa es ver. No, no confundas. No Ya, confundas. te lo muestro entonces, te lo muestro. Primera de ¿La has Pedro visto? capítulo 1. Primera de Ya. Pedro capítulo 1. Dice así, dice el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual al que perecero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces se puede amar a quien no ves, claro, acá lo dice. Tú lo amas. ¿Y qué es amor? Justamente es la definición más exacta de lo que es el conocimiento en la Biblia. Porque conocer en la Biblia se trata de intimidad, de comunión. Y nosotros fuimos llamados a la comunión y nuestra comunión es verdadera con el Padre y con el Hijo. Entonces, Conocer. ¿conocemos a Dios? Sí, conocemos y somos conocidos por Él. Ahora, segunda de Corintios, No capítulo 5. confundas. No confundas. Ya, Espérate, sí. espérate, espérate. Te escucho, te escucho. Espérate Te pues. escucho. Dice así. Verso 14, ¿ya? Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Mira, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Qué interesante, porque el apóstol Pablo usa el término conocer en la manera en que antes conocieron. ¿Sabes cómo lo conocieron antes? Dice Pablo, viéndolo. Pero si acaso alguien conoció, o sea, vio a Cristo en la carne, ¿qué dice? Ya no lo conocemos así. Qué interesante, porque el Pablo tenía un grupo de gente, de testigos, que sí había visto a Cristo Jesús con los ojos. Pero Pablo dice, ya no lo conocemos así. Ya no estamos ahora somos nuevas criaturas, ahora tenemos una reconciliación plena con Dios, un conocimiento correcto y exacto. Y estas personas a las que Pablo le habla con los corintios no vieron a Jesús así, con los ojos, pero sí lo están conociendo, sí están teniendo una relación con Él, una comunión con Él, algo estrecho, algo totalmente nuevo. Entonces, ¿es posible conocer a Cristo por medio del Evangelio? Por supuesto que sí. Y no tiene nada que ver con los ojos físicos, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Entonces no estés exagerando, llevar una argucia a un plano, es decir, lo que hemos conocido, lo que hemos visto, qué interesante, no tiene absolutamente nada que ver. Ahora, date cuenta de algo de esta, que cuando el apóstol Juan comienza su carta, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Él, como testigo ocular, testigo presencial, dice, nosotros sí lo hemos visto, y además tocaron y palparon nuestras manos. Habla de Cristo, habla de la vida eterna que estaba en Cristo. Dice, nosotros lo vimos con nuestros ojos. Eso os anunciamos. ¿Para qué? ¿Para qué dice? Para que ustedes también tengáis comunión con Él. Y nuestra comunión con Él y con el Padre es verdadera. ¿Y cómo entonces nosotros, que no hemos visto, Juan, sí podemos tener comunión con Él? Bueno, por medio de lo que os anunciamos. ¿Y qué anunciaban los apóstoles? El Evangelio, a Cristo resucitado. Entonces, por medio del Evangelio, las personas que no han visto visiblemente a Jesús en su forma corpórea, sí pueden conocerle, sí le conocen en una manera plena, experimental, total. Entonces, no me digas que nosotros no conocemos a Cristo Jesús. Claro que le conocemos, aunque no le conocemos según la carne, como dice Pablo, ¿no? Como a esa manera. Ya no le, es más, nosotros, dice Pablo, los que han visto a Cristo Jesús, ya no le conocemos así, porque ya no es relevante. Ahora están viviendo una realidad espiritual. Eso mismo estamos viviendo nosotros el día de hoy. Así que no solamente conocemos a Cristo, también la Biblia dice de que somos conocidos por Él.
Eso habla de una intimidad. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la palabra conocer se usaba cuando unas parejas tenían relaciones íntimas. Eso era conocer. Ahora, ese tipo de conocimiento se lleva a un plano espiritual, de una comunión íntima con Dios. Así que, por supuesto que conozco a Cristo Jesús. Ya te respondo. Amén. Ya. Dices tú que la has conocido mediante el Evangelio, ¿no? Eso es lo que tú has contestado. Claro que sí. Ya. Ya, sí. Entonces, donde dice el libro 1 Juan, capítulo 2, versos 3, dice, todo aquel que guarda el mandamiento me ha conocido. Ajá. La pregunta es, ¿el Evangelio son los mandamientos? ¿Sí o no? Porque dice, porque dice, el que guarda los mandamientos, dice, me ha conocido. Pues Claro. tú dices, Sí. mediante el Evangelio he conocido a Jesús. Tú dices, esa es tu respuesta, ¿no? Conocemos a Jesús en Pero, plenitud. dime. Escúchame, déjame, ¿a dónde quiero llegar? Ya, Mira, dime. dices tú que mediante el Evangelio lo has conocido. Esa es tu respuesta. Entonces, si yo me voy a 1 Juan, capítulo 2, versos 3, dice, el que guarda los mandamientos es el tal que me conoce, dice. Yo te pregunto, ¿el mandamiento entonces viene a ser el Evangelio? ¿Sí o no? El mandamiento viene a ser el Evangelio. Porque dice 1 Juan, capítulo 2, versos 3, dice, el que guarda el mandamiento es aquel que me conoce. En el 4 dice, el que dice, me ha conocido, y no guarda el mandamiento, el tal es mentiroso, y no hay Ajá. verdad en él. Explíqueme eso. Muy ¿Qué bien. mandamiento tenemos que guardar? ¿Qué mandamiento tenemos que guardar para Te conocerlo? acabo de leer Hechos 17. En el Evangelio hay un gran mandamiento. Dice, Hechos ¿Cuál? 17, verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Cuál es el mandamiento de Dios al mundo entero? El mandamiento del arrepentimiento. Ahora te lo muestro con Romanos si quieres, para que veas el pensamiento del autor, de Pablo. Y dice Romanos capítulo 1, que acabo de leer justamente los primeros versículos, y luego en el verso 5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, no dice a la ley de Moisés, dice para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Ahora mira cómo termina. En el capítulo 16, mira cómo va a terminar él su carta. Dice, verso 25, y al que puede confirmar, mira, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha estado mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. Mira, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Cuál es ese mandamiento del Dios eterno o el mandamiento eterno de Dios? Simple. Es que obedezcan a la fe. Es el mandato de Dios al arrepentimiento. Es el mandato que todos tienen que obedecer en el Evangelio. Y no hay duda que Pablo está hablando aquí del Evangelio. Dice, y al que puede confirmar según mi Evangelio. ¿Por qué el apóstol Pablo no dijo, oye, según el mandamiento de Dios eterno, que guarden la ley, que guarden el decálogo? No dice eso. Además, no me has respondido hasta ahora lo que te cité en el capítulo 3, donde Pablo dice, pero ahora, aparte de la ley, y está anunciando el Evangelio, y está anunciando la redención en Cristo, pero dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, que es por la fe. No dice con la ley ni junto a la ley, sino dice aparte de la ley. Ahora, quiero terminar leyéndote Filipenses, porque te dije que te iba a leer Filipenses. Y entonces, tú me citas extrañamente un verso espurio, porque nunca Pablo dice, ojalá el Señor me tenga... No, eso no dice en Filipenses. Deberías leer mejor tu Biblia. Pero, ¿qué es lo que sí dice Pablo en Filipenses? Mira lo que dice en el capítulo 1. En el verso 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquel que comenzó en nosotros la buena obra, él mismo la perfeccionará
hasta el día de Jesucristo. Ahora, mira lo que dice más adelante, en el versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, va a dar a título personal, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo. Oye, Pablo, ¿cómo es que tú estás seguro que vas a estar con Cristo? Si supuestamente nadie está seguro de su salvación. Pero Tú Pablo dice, sí. yo deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ahora, partamos, mira, al capítulo 3. Y esto va a ser arrollador, matador. Capítulo 3. Dice así, versículo 7. Presta atención. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo, ¿qué eran esas cosas que para ti eran en tiempo pasado, eran ganancia? Bueno, él lo dice, versículo 4, yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa de que tiene de qué confiar en su carne, yo más. Mira, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Con eso ya Pablo te dio duro a ti, te dio con azote, te dio con soga, con madera, te dio con todo, porque tú, no sé si has sido circuncidado al octavo día, pero él fue circuncidado al octavo día. Dos, él es del linaje de Israel y tú no lo eres. Él es de la tribu de Benjamín, tú no tienes tribu. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Mira, y en cuanto a la justicia, qué interesante. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, dijo Pablo. Yo he hablado con muchos maestros de los israelitas y cuando les pregunto si ellos son irreprensibles en cuanto a la ley, ninguno se atrevió a decirme, sí, yo soy irreprensible. Ni uno. Pero Pablo dice, yo en cuanto a la justicia que es de la ley, sí, yo era irreprensible. Ahora, date cuenta, lectura o comprensión lectora, porque aquí Pablo va a hablar de dos tipos de justicia. Una, que es la justicia que es por la ley, y él dice que era irreprensible. Pero ¿cómo dice que es esto ahora? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado ahora como pérdida. Verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Oye, por el conocimiento de Cristo Jesús, no que no se podía conocer a Cristo con el Evangelio. Y aquí Pablo dice, lo que yo no pude antes con la ley, que eso para mí era ganancia, ahora es pérdida. ¿Por qué? Por el conocimiento, porque lo he conocido. El conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mira, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios por la fe. ¡Wow! Entonces Pablo está hablando de dos tipos de justicia. Una justicia que es por la ley, que no le llevaba a nada, que ya él lo consideró pérdida y basura. Pero otra justicia que viene por el conocimiento de Cristo Jesús a través de la fe. El Evangelio anuncia a Cristo Jesús, no la ley. Y entonces Pablo dice, ahora yo en Cristo Jesús, ahora tengo mi justicia delante de Dios por la fe. Ahora, esto no queda acá. Esto no queda acá, sino que más adelante Pablo dice así, en el verso 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Y cómo termina el pasaje? Diciendo, verso 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¡Wow! ¿Tenía o no seguridad Pablo? Pablo estaba seguro de su salvación. Pablo sabía que ya estaba justificado por la fe en Cristo Jesús y sabía cuál era su destino, la gloria eterna, ser transformado a imagen del Señor Jesucristo. Y él dice, todos los que somos perfectos. Claro, claro que él sabía que estaba perfecto y seguro en Cristo. Ya, ya, escuchen, ya, son como tres preguntas. Ya, vamos a primero a decir lo que tú dices, ¿no? Dices, el mandato de Dios, ¿qué mandó? ¿Cómo lo conocemos a Jesús de Dios? Por el mandamiento, dice. ¿Y cuál es el mandamiento? Que nosotros nos arrepentimos, dices tú, ¿no? El arrepentimiento es el mandato. Yo pregunto, pero si en el libro de 1 Juan, capítulo 2, verso 3 dice,
Y en ello sabemos que lo hemos conocido si nosotros guardamos sus mandamientos. Habla de varios. Yo te pregunto a ti, si solamente el mandato de Dios es arrepentirse, habla solamente de un mandato, pero acá dice mandamientos. ¿Cómo usted me puede explicar eso? Ya, muy bien, excelente, gracias. Primera de Juan, capítulo 2 y capítulo 3. Ahora, yo quiero que presten atención a lo que acaba de decir. Ya. Mira. Cuando tú señalas el cumplimiento del mandamiento o los mandamientos, dime tú. Mandamientos. El apóstol también dice eso. Mira, verso 6. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y luego tú, en el verso que acabas de citar, también señalas lo mismo. Que el que no guarda los mandamientos no le ha visto ni le ha conocido. Ahora, según lo que tú me acabas de decir, que para conocerle hay que verle, tú no le has visto visiblemente, no le has visto. Entonces, ¿cómo puedes guardar el mandamiento si no le has visto? Y si no le has visto, no le has conocido. Si no le has conocido, no guardas los mandamientos. Ahora, ¿dónde quedan entonces, por ejemplo, todo el pueblo de Israel que no había visto a Jesús, obviamente porque Jesús ni había nacido en el Antiguo Testamento, pero sin embargo, ellos podían ser salvos por la fe? Pero ¿cómo podían también guardar los mandamientos si para guardar los mandamientos tienes que conocerle, tienes que verle? Pero si Jesús no había nacido, no había venido, ¿cómo pueden guardar los mandamientos si todavía no le habían visto? ¿Me respondes eso, por favor? Mira, como te digo, en el libro primero de Juan dice, en el tiempo de Jesús, porque si hablamos en el pueblo de Israel antiguo, olvídate, no, olvídate. Ellos pecaron, ese ya está ¿Pero le desechado. conocían o no le conocían? Es que no tienen el espíritu, ellos no podían guardar mandamientos porque eran carnales. O sea, ¿me estás diciendo que nadie del Antiguo Testamento se salvaron? ¿Ninguno se salvó? Dios desechó su pueblo, dice Hebreos. Al decir desechar, ¿qué significa? ¿Me estás diciendo Ya. que nadie del Antiguo Testamento se salvaron? No, te estoy respondiendo con el texto. En Hebreos dice, Dios desechó su pueblo. Ya. Hebreos, ya. Entonces no se aquí- salvaron. No, se ¿pero salvaron. qué significa? Solamente Dios sabe, solamente dice desechar. ¿Cómo que Dios sabe? Oye, Escúchame. me acaban de hablar de los profetas. ¿Los profetas no estaban en la ley, en el Antiguo Pacto? Su pueblo. El que dice es salvo o no es salvo, está en manos de Dios. Yo no puedo decir tú salvo, yo salvo. No, yo no soy Dios. Solamente estamos hablando de lo que dice la Biblia. Dios desechó su pueblo. Ya, ahora sí, después. Nosotros sabemos por y- las escrituras, mi estimado. Por las escrituras que Dios ha revelado, sabemos la única quién es potestad, salvo y quién no es salvo. la única potestad de perdonar o de condenar es el Hijo del Hombre. Esa es la única. Claro que sí. El Hijo del Hombre tiene la potestad de perdonar o no perdonar. El Hijo del Hombre puede perdonar al más pecador, Ya. porque claro. está en su mano de él. Está en su mano de él. Él hace y deshace. Nosotros no podemos ir en contra de él. Porque encima de la ley está, ¿no?, Cristo. Ya, ahora yo le pregunto. Dice, los que guardan, tú no me has respondido, oye, porque dice los que Me guardan el gustaría que mandamiento. responda a mi pregunta. Me encantaría que responda a mi pregunta. Hasta ahora no respondes. No, para responderte de que Tú estamos en este tú tema. acabas de decir que para conocerle hay que verle con los ojos, pero Juan dice que aquel que guarda es porque ya le ha conocido. Ya, Entonces- pero dice mandamientos. O sea, yo te pregunto, dice, si Ya, tú lo conoces. ¿pero le ha conocido si- o no le ha conocido? No, escúcheme, dice, si tú lo has Estás conocido es que evadiendo guardas las sus mandamientos. preguntas. Estás evadiendo las preguntas. Sé honesto. Tú has dicho que para conocerle hay que verle con los ojos, pero me acabas de citar un verso donde dice que el que guarda es porque le ha conocido. Entonces, ¿esos que le han conocido, le han visto con los ojos? Los que guardan sus mandamientos me han conocido. Sí. Yo Dice, conozco. le ha conocido. Y si no lo guarda, dice, no le ha conocido. Me ha conocido. No dice,
El que Yo sí lo conozco. guarda Yo sí le va a conozco. conocer, o para conocerle hay que guardar, no es una condicionante. La evidencia de haberle conocido es que guarda. Eso está diciendo. Así La que, evidencia, claro, pues. a que Entonces, mate. para que la Entonces, ¿sí gente se puede conozca, conocer ¿no? sin verle o no? Escúcheme. No, pero responde, ¿sí o El no? que ¿Se guarda el puede conocerle mandamiento sin verle, sí o no? lo va a conocer, los mandamientos, No, no es lo que dice el texto. El texto lo va a dice conocer. que el que guarda los mandamientos es Ahora, porque le dices ha tú, conocido. ¿Entiendes la dice, diferencia? me ha conocido. Claro. Si le Claro, has dice, conocido, guarda. el que Si dice no le yo has lo conozco, conocido, no guardas. escucha, en el verso cuarto dice, escúchame, para que escuche toda la gente. El que dice yo lo conozco y no guarda tus mandamientos, habla de varios, no dice mandamiento, el, Ya. el tal es mentiroso y no hay verdad en él. ¿Mm? Tenemos que guardar sus mandamientos. Entonces yo te he escuchado y toda la gente ha escuchado, no, ¿cuál es el mandamiento? El arrepentimiento. ¿Qué? Pero dice mandamientos. Dime tú, dime tú. Entonces, Cuando la Biblia hablaba a veces de la ley, tampoco no lo decía como en singular el mandamiento. Si sabes de Biblia, me vas a responder. Cuando la Biblia se refería a la ley, y la ley tiene muchos códigos, ordenanzas, estatutos, pero ¿no es acaso cierto que a veces se decía el mandamiento también a la ley en forma singular? el mandamiento, Sí, el mandamiento de la ley. sí. No dice los mandamientos de la ley. Acá dice, No, no, oye, solamente quiero que leas este texto. sigue lo que yo te estoy preguntando. Te estoy preguntando. Apaga tu Dice, ciclo vayamos, mental. Escúchame, tú estás diciendo vayamos que vayamos es a lo no que tú dices. una, sino varios. Ya, yo te pregunto algo. Acá dice varios. ¿Acaso no es cierto Acá dice varios. Escúchame, pues, escúchame. ¿Acaso no es cierto que muchas veces Jesús se refirió, por ejemplo, a todas las escrituras como la escritura en singular? ¿O todos los mandamientos como el mandamiento en singular? ¿Eh? Es retórica, simplemente. Es retórica. Así que tú digas los mandamientos o el mandamiento no implica nada. Tú tienes que ver el contexto. Ahora te voy a explicar a qué me refiero. El primer mandamiento, porque estamos hablando en función de la justificación. Por eso te respondí del arrepentimiento. Y claro que hay un gran mandamiento para que el hombre se arrepienta. Si no obedecen ese arrepentimiento, obviamente que no hay justificación, no hay Espíritu Santo, no hay nada de lo demás. Muy bien, hasta ahí estamos claros. Lo siguiente, No. escúchame, lo siguiente Ya. tiene que ver con la vida práctica de aquel que ha sido justificado. Y la vida práctica de aquel que ha sido justificado justamente se demuestra. Por eso primero tiene que ser justificado y después sus hechos lo van a demostrar. Y a eso se refiere Juan. Te acabo de decir que Juan quiere desenmascarar los verdaderos o separar los verdaderos de los falsos. Los falsos no guardaban, los verdaderos sí guardaban. En eso estamos de acuerdo. Aquel que ha nacido de Dios guarda sus mandamientos. Pero el detalle es esto. ¿Acaso solamente habían 10 mandamientos? ¿O acaso solamente existen los mandamientos de la ley? ¿Acaso no hay más mandamientos? Jesús no dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Acaso Jesús no dio sus propios mandamientos también? ¿Acaso no recibimos luego mandamientos posteriores por medio del apóstol Pablo cuando dijo, reconozca que lo que yo os escribo son mandamientos del Señor? Claro, hay muchos más mandamientos que lo que se estipulaban en la ley. Cuando Juan está hablando de los mandamientos, el contexto nos enseña que está hablando de un mandamiento que tiene que ver con el amor al prójimo. Por eso, aquel que es de Dios se identifica como por el amor al prójimo. Ahí se ve cómo está guardando los mandamientos. Porque ¿cómo se resume? Dime tú, me lo vas a decir así, y ahora sí espero que me respondas. ¿Cómo se resume, dime tú, la ley? ¿En qué mandamiento se resume todos los demás mandamientos? Dime tú, por favor. Ama a tu prójimo. Ahí está. Entonces yo puedo decir tranquilamente el mandamiento en forma singular, porque ahí ya está resumido todos los demás mandamientos. Cumplimos toda la ley a través del amor. ¿Sencillo o no sencillo? Ya. Son juegos de palabras, pero en sí incluye todos los mandamientos, todos los mandatos. Claro, No es pero que digamos, tengo o no tengo la razón. pero no es que digamos que el mandamiento. Ya, hasta ahí o el estamos mandamiento. claros. Hasta ahí estamos claros. No, pero escúchame, No le des más vueltas, dice pues, ya estamos de acuerdo ahí. Ahora, No, pero veamos cuáles son todos esos mandamientos que nosotros tenemos que cumplir, ve. Tú no vas a escoger este sí, este no. Escucha. Y el sábado, por ejemplo, escuchen, ¿y el sábado es un mandamiento de Dios o no es? Pregunto.
Sí, pero no para la iglesia. ¿Cómo? No para la iglesia. A ver, ¿cuándo se le dio el mandamiento del sábado a la iglesia? Solamente un pasaje y me basta. Jesús dijo que No, cuando no, fueron Jesús no. Jesús no. Pablo le escribe a ¿El la mismo iglesia. Jesús? Pablo es el comisionado por O sea Cristo que para hablarle a la a iglesia. Jesús lo desechamos. ¿Cuándo Jesús Jesús dice, mandó a guardar el sábado? ¿Cuándo Jesús mandó a guardar el sábado? dice, el sábado es un mandamiento, según el mandamiento del No, no, Señor, no. dice. Ojo. Es más, sábado es un nombre que le dieron los católicos al calendario gregoriano. ¿Tú estás guardando algo de los católicos? En la Biblia se sábado o guarda el reposo es Shabbat, igual. que es el Es igual. séptimo día. El Ya, séptimo es día. igual. Dime tú, Es ¿cómo un puedes reposo, saber pues. tú cuál es el séptimo día de la creación? Dice en la Biblia. No, ¿cómo tú sabes cuál es el día? Puede ser hoy, o mañana, o pasado. ¿Cómo sabes cuál es el día séptimo de la creación? Éxodo 15, 31, 15. No. ¿Qué tiene que ver eso? Hoy te digo, hoy, ¿cómo tú sabes No, el la día? Biblia es uno. La Pero- Biblia es uno. A ver, te explico. ¿Entiendes? Éxodo 31, 15. El calendario el cual nosotros usamos hoy es el calendario gregoriano, por el Papa Gregorio. Lo hicieron los católicos. Ese calendario ha sido modificado varias veces. Y aparte, Pero ¿por qué ellos no tienen lees- un sistema por qué no lees el bisiesto. texto? Escúchame, Para que la ellos gente- tienen un sistema bisiesto que cambia el número de los días. Siempre, cada 4 años, cambia el número de los días. Ahora, ¿cómo Entonces- tú sabes que el día sábado, justamente que ellos han colocado en su calendario, es el séptimo día de la creación? ¿Cómo lo sabes? Lo que dice en la Biblia. ¿Cómo lo dice la Biblia? Si el calendario es de ahora, de nuestro tiempo moderno. No, es que, escuche. Entonces la Biblia, ¿qué hacemos? ¿Lo borramos ese texto? ¿Lo borramos? No, la Biblia dice el séptimo día, pero ¿cómo tú sabes que el séptimo Dice día sábado. es el sábado del calendario gregoriano? Dice sábado en la Biblia. Yo me baso en la Biblia. Dios mío. ¿Qué hacemos con el texto? Dios mío, ya, la Biblia dice sábado, ya está bien, pero ¿cómo tú sabes que ese sábado de la Biblia coincide con el sábado del calendario gregoriano el día de hoy? Yo me baso en la Biblia, que es sábado. ¿La Biblia habla del calendario gregoriano? Es- Dime. ¿La Biblia habla del calendario gregoriano? Entonces tú, ¿a qué sábado te refieres? ¿A qué día? No, dímelo Pues tú. sí, Pero no, tú no, hablas pues del yo sábado, te- pero si este sábado ha sido inventado por los católicos, no es el séptimo día necesariamente de la creación. ¿Cómo ellos sabrían que es el séptimo día de la creación? ¿Han contado desde el día de la creación? ¿Tienen una cuenta hasta el día de hoy? ¿Han contado 7 por 7 por 7 y saben que verdaderamente estamos en el día séptimo? ¿Y Jesús por qué mandaba sábado? ¿Por qué decía sábado, reposo? Jesús. ¿A Jesús qué le decimos? Dios mío. Jesús era judío, Jesús estaba bajo la ley y ellos guardaban el Shabbat, pero recuerda que después del exilio se habían perdido sus escrituras, se habían perdido sus calendarios, se habían perdido sus fiestas y todo lo que ellos fueron renovando, lo fueron renovando por especulación, no por certeza. Entonces ya establecieron formas y se respetaba eso, pero usted no está guardando en realidad el séptimo día, porque el sábado en el cual estamos el día de hoy puede ser cualquier día, o sea, no sabemos el séptimo día qué día cae, puede ser que sea el día lunes o el martes, cualquier día, no porque su calendario gregoriano diga que es sábado, significa que sea el séptimo de la creación, no señor, ahí estás muy confundido, te hace falta mucho estudio histórico y de cultura universal, ¿ya? Ten cuidado, porque si no, no sé qué estás inventando. Ahora, dime, te acabo de pedir, ¿cuándo Jesús o cuándo los apóstoles mandaron a la iglesia a guardar el sábado? Me gustaría solo un pasaje y ya está. Se acabó. Fulminante. Siempre los apóstoles, el día sábado, se detenían, ¿no? Y entraban a las sinagogas, todos los sábados. Todos los sábados. Es mi pregunta. Te he dicho, ¿cuándo mandaron a los creyentes, a la iglesia, a guardar el sábado? Dame solo un pasaje. Jesús mandó. ¿Cuándo? Dime, ¿dónde? ¿Qué Jesús cita? mandó. Jesús mandó. ¿Qué cita? Porque estaba en la ley. Porque ¿Pero qué estaba en la cita? ley. Dime la cita, capítulo y versículo. No, Jesús mandó a que guardemos su palabra. Y como tú dices, Estamos hablando del incluye sábado. todo- ¿Dónde No, no, Jesús escúchate. mandó a guardar No, el no, sábado? escúchate. Es que vayamos a lo que tú dices. Los mandamientos influyen uno a todos. Jesús manda a guardar su palabra, ahí está todos los mandatos.
En Lucas dice que el sábado es un mandato del Señor. Yo pregunto, Señor Jesús, si usted me está mandando a guardar la palabra, Señor Jesús, dime todo lo que tiene que guardarse, Señor Jesús, porque en el sábado no sé si es mandato Hincha israelita, o no está mandato. hincha israelita, ¿tú crees Claro, que pero escúcheme. ¿tú crees que tu ojo es ocasión de tropiezo para ti? Claro. ¿Y por qué no te lo has quitado? Si Jesús mandó a quitarte tu ojo, si es ocasión de tropiezo. No, pues no, no en el tipo, ¿cómo se llama? En la parte material, hermano. Claro, pues, Espera. claro, Espera. claro, pues. ¿Es mandamiento de Jesús o no quitarse el ojo si es ocasión de tropiezo? Dime tú, ¿es mandamiento o Claro. no? Ya no habla como sea en la parte material, sino en la parte espiritual, hermano. No confundas. Ahora ya no material. Ahora cuando te conviene va a ser espiritual y cuando te conviene va a ser material. ¿No es eso una conveniencia, mi estimado hincha? No, pues, si tenemos que entender lo que Dios, que Jesús a uno quiere llegar, pues. Pero O sea son que, mandamientos o no son mandamientos. escúcheme. Jesús dice, Entonces, sácate el ojo o córtate la mano. ¿Por qué no lo haces? No estás obedeciendo a Jesús, sus mandamientos. entonces, tú quieres decir, cuando dices el sábado es mandamiento del Señor, es espiritual. O sea, ¿qué quiere decir? Que no vamos a ir materialmente a la iglesia. Ahora, ¿sabes qué es lo curioso? ¿Qué es lo curioso? Que cuando hablamos de sacarte el ojo y la mano, sí hay versículos textuales, pero cuando hablamos de guardar el sábado, no hay ni uno que Jesús mande a guardar el sábado. Jaque mate, mi estimado. Ahora, para terminar, yo quería hacerte una pregunta hace un tiempo. Ya que estamos en 1 de Juan, el capítulo 2, verso 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mira, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dime, hincha, dime, ¿esto es un mandamiento de Dios, sí o no? ¿Cómo dices? No améis Disculpa, al mundo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dime, ¿esto es mandamiento de Dios, sí o no? Jesús amó al mundo, dice. Hincha, otra vez. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Esto es mandamiento de Dios? Está mandando Dios. Ah, es mandamiento de Dios. ¿Lo guardas? Por la ley sí lo guardo. ¿Y por qué eres hincha israelita y vas a los partidos de fútbol? ¿Y por qué sales en televisión? ¿Y por qué toda esa fanaticada amando las cosas del mundo? Eso lo decía el apóstol Pedro a Pablo. El apóstol Pedro le dijo a Pablo de la selección. No, ¿por qué andas con los gentiles? ¿Qué tiene que ver eso? Ellos estaban con los gentiles en la iglesia. O Pedro estaba en el estadio olímpico, en el estadio ísmico, haciendo hincha ahí por lo que estaban haciendo los deportes, los gladiadores. Ahí estaban. Ese tema de estar con la selección es un tema personal. Ah, ya, muy bueno. Dale, ahí no me meto entonces. Es un tema personal. Gracias, mi estimado. Bueno, ha sido un gusto, de verdad. Cuando quieras, volvemos otra vez. Ya, estoy muy agradecido, pero de todas maneras no me gustó que dice que tú no pecas. Solamente me voy con esa. No, yo te expliqué que a qué me refería. El apóstol Juan dijo que él no pecaba. ¿Acaso está mal? ¿Qué se refería? Que él no vivía más en el pecado, obviamente. ¿Por qué? Porque su naturaleza había cambiado, porque él había recibido al Espíritu, la simiente de Dios estaba en él y no podía pecar. Ese no podía pecar, ¿a qué se refiere? A que él no vivía en la práctica del pecado. Por eso dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ten cuidado, porque no vaya a ser que el Señor vuelva y nos encuentre en las cosas del mundo. O sea, date cuenta que si uno quiere aplicar así la ley, por la ley será juzgado. Yo prefiero estar en la ley. Mejor es ir a la justicia en Cristo Jesús. Pero la gente, el apóstol Pablo dice, es mejor estar en la ley que estar sin la ley, para ser juzgado. Yo voy a ser juzgado.
Vos tenés mi abogado. ¿Y tú crees que es mejor ser juzgado en la ley? Claro, Buena, pues. buena suerte. Primero de Vas a Juan dice que necesitar es tu mucho más. abogado. El que está sin ley no va a tener Pero aquel abogado. que se presenta delante de que dice, ninguno será justificado. Bueno, mi estimado, igual ha sido un tiempo agradable, ¿ah? Dios te bendiga. Listo. Ok, Cuando quiera estamos por acá. ya, ok.